Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, el resumen semanal que todos los viernes ofrecemos en Revista Distopía para repasar lo más importante de lo que estuvo pasando en Argentina en materia noticiosa y en claves sintéticas, ¿no? En este podcast vamos titulando y comentando un poco las noticias importantes, pero lo hacemos de manera breve en este pacto que tenemos de no excedernos de la media hora más o menos. Hoy es nuestro episodio número 9 de la temporada número 2 del podcast distópico. Y esta semana puntualmente fue un poco menos lisérgica respecto al gobierno, ¿no? Estamos acostumbrados a un gobierno nacional y a una realidad también, pero particularmente a un gobierno que permanentemente nos da mucha pirotecnia y mucho material para comentar. Y en los últimos días eso no fue así, vimos un perfil un poco más callado del gobierno y yo creo que esto tiene que ver principalmente con que los problemas que ahora está atravesando el gobierno son otros, ¿no? Está por pactar con el Fondo Monetario Internacional, se enfrenta a la falta de dólares, la paciencia ya no es la misma, estamos en año electoral, al mileísmo últimamente le ha entrado alguna que otra bala, así que creo que estamos con un gobierno un poco más en retracción. ¿Esto significa que el gobierno está débil? No, por supuesto que no, creo que simplemente está un poco menos pirotécnico estratégicamente por estos días. Por otro lado fue semana de paro general, paró la CGT, vamos a hablar de si se sintió, si no se sintió, quiénes se adhirieron, quiénes no, todos en camino a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esto está siendo muy conversado últimamente, se vienen las elecciones, vamos a estar hablando de elecciones todo el año prácticamente porque hay mucha elección desdoblada y también están las elecciones nacionales, así que el calendario electoral no se va a detener en los próximos meses, así que tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Y si te parece, ya mismo empezamos. Como siempre te digo, quédate hasta el final, porque este podcast, de lo rápido que va todo, se autodestruye en tiempo récord. Bien, semana de paro general, la huelga de la CGT se extendió por 24 horas y fue la tercera que impulsa la Confederación General de Trabajadores desde que Milei asumió la presidencia. Tuvo respaldo además de las dos CTA, de las dos corrientes de la CTA. Adhirió la UTA, pero solamente en Santiago del Estero, no en el resto del país. Por lo tanto, hubo colectivos en el AMBA. Y esto hizo sentir menos la ausencia de movimiento que caracteriza una jornada de paro, ¿no? Históricamente. El día anterior al paro, que fue el día jueves, es decir, el miércoles, la CGT movilizó con jubilados y jubiladas, como todos los miércoles. Hubo algunos tironeos acerca del operativo de seguridad. Finalmente, los actos represivos no fueron tan escandalosos como en otras ocasiones. Otro síntoma de un gobierno que se está cuidando, ¿no? ¿Qué pasó con el paro? Bueno, para la CGT obviamente fue un éxito, para el gobierno fue un fracaso. Es difícil saberlo, yo creo que probablemente el resultado haya estado en algún lugar intermedio, ¿no? No fue ni un éxito rotundo ni un fracaso total. Sí creo que los paros generales desde hace un buen tiempo se sienten principalmente en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires y no tanto en el interior, sobre todo lo que tiene que ver con comercio. Y también es difícil de calcular qué pasa si no hay transporte, ¿no? Porque hoy en día podemos teletrabajar muchas personas, entonces ¿qué nos asegura que una persona no haya podido ir a su trabajo, pero sí haya tenido que trabajar con otra modalidad? Entonces este tiempo desafiante también lo es para la protesta social. No sé si un paro general tiene la contundencia que tenía hace algunos años, cuando sí podía paralizar toda la producción de un país en todos sus sectores. Esto lo vemos, como decíamos, en las nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo, y también en la gran cantidad de trabajo informal que hay, ¿no? El monotributismo y el trabajo informal están creciendo y esos sectores no siempre tienen dadas las condiciones para poder enfrentar un día sin trabajar por paro. Una nota saliente es que hubo ataques a colectivos en distintas ciudades. Decíamos que en principio hubo transporte público de colectivos porque la UTA solamente adhirió en Santiago del Estero. Y en algunas ciudades, por ejemplo en Bahía Blanca, hubo ataques a piedrazos, colectivos que estaban funcionando. En Bahía, por ejemplo, decidieron suspender el servicio de colectivos, dado esto que estaba sucediendo, que estaban atacando piedrazos a distintas líneas de colectivo. En un recurso que ya no es novedoso, ya es repetido por parte del gobierno tan payasesco que tenemos, en la estación de trenes de la ciudad de Buenos Aires, por altoparlante, como ha sucedido otras veces, sonó un mensaje. Esta vez decía que la medida gremial estaba atacando la República. Vamos a escuchar el mensaje que sonó en los altoparlantes. Ataque a la República.
La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134. Bien, ataque a la República, la casta sindical atenta contra miles de argentinos que quieren trabajar. La de ataque a la República, el mismo gobierno que nombra jueces por decreto y los atrinchera, ¿no? En un ratito vamos a hablar de García Mansilla, pero volviendo al eje, la cosa ya estaba un poco aburrida, ¿no? Este recurso ya es conocido por parte del gobierno, y es entonces que los trabajadores del tren Roca le responden a Manuel Adorni con otro mensaje en esa línea de trenes, con un mensaje que decía esto. Adorni, esto no es Star Wars, ponete a laburar. Bien, Adorni, ponete a trabajar, esto no es Star Wars, le respondieron los trabajadores y vamos a ver cómo sigue y el gobierno en un vínculo que va a seguir tenso, ¿no? Porque no hay demasiadas vistas de que haya alguna actitud componedora. Bien, pasamos al tema Fondo Monetario y Donald Trump. Yo creo que acá hay una parte importante de la razón por la cual el gobierno está con su extravagancia un poco apagada, ¿no? El gobierno tuvo que aceptar algunas cosas. Pero bueno, yendo específicamente al préstamo del Fondo Monetario Internacional, tenemos que decir que el directorio ejecutivo se reúne hoy viernes en Washington, en Estados Unidos, para votar si se aprueba o no se aprueba el nuevo programa para Argentina. Damos por entendido que va a pasar así porque el organismo ya había confirmado que hay un acuerdo técnico con el gobierno por 20.000 millones de dólares y que va a ser un programa de 4 años. Además, recibiendo visitas, el lunes viene a la Argentina el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Mientras esto pasa, también se confirmó que se renueva por un año el swap con China, donde quedó todo lo de los comunistas, ¿no? Y en el comunicado se deslizó que estamos en transición hacia un régimen cambiario y monetario consistente y sostenible. El Banco Central volvió a vender divisas y se dice que la próxima semana habría algún anuncio vinculado con el régimen cambiario, ¿no? Con algún tipo de flotación, con que el dólar deje de estar estanco. Bueno, son requerimientos del Fondo Monetario ahora que nos presta más plata todavía. ¿Qué es lo que no se conoce todavía del Fondo Monetario y qué es lo que se podría saber en estos días? Bueno, en principio, ¿cuánto será el primer desembolso, ¿no? Y cuáles son las condiciones justamente cambiarias para el acuerdo. Vuelve en el medio a hablarse de devaluación, el gobierno lo niega y festeja como un golazo esto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en realidad es un respaldo político, ¿no? Pero un respaldo político que otras veces tampoco funcionó, ¿no? Recordemos a De la Rúa, recordemos a Macri, de manera que quizás la cautela sea la mejor estrategia para el gobierno en este momento. Ya que hablamos de finanzas y economía a nivel internacional, veníamos del tema aranceles de Donald Trump, ¿no? ¿Se acuerdan que había fijado aranceles a la importación en distintos países, entre ellos Argentina, con un 10%? Con la mayoría de estos países se retrotrajo la medida de los arancelamientos y Donald Trump está celebrando porque ahora están todos negociando individualmente y además Estados Unidos fijó las condiciones de esa conversación, ¿no? Él ya mostró, Donald Trump, que con su poder puede establecer unilateralmente los aranceles que quiera y ahora cualquier acuerdo va a ser beneficioso para Estados Unidos porque del otro lado está ese poder unilateral muy vigente, ¿no? Mientras tanto, guerra comercial, Estados Unidos le subió los aranceles a China al 145%, China no se quedó atrás, se respondió con un 125% de arancelamiento. Todo este panorama genera volatilidad en los mercados y condiciones desfavorables para los países en vías de desarrollo, ¿no? Los pertenecientes al sur global, entre los cuales está Argentina. Volviendo al ámbito nacional, se conoce hoy viernes, probablemente cuando escuches este podcast ya se sepa, el número de inflación del mes de marzo y se descuenta que va a ser más alto que el de febrero, que fue del 2.4%. Antecedente, bueno, la ciudad de Buenos Aires, dato que siempre se difunde antes, se aceleró la inflación de 2.1 a 3.2. El paro de la CGT tuvo como una de sus consignas justamente que el gobierno se resiste a homologar paritarias por arriba del 1%. Y algo que podría decir el gobierno es que la guerra comercial y los aranceles podrían influir en la inflación, pero lo concreto es que ese impacto se va a ver recién en abril, ¿no? Y el dato que vamos a conocer hoy es de la inflación de marzo, así que va a ser inflación totalmente nacional. Creció la industria 5.6% interanual en febrero y 0.5% respecto al mes anterior. Es el primer repunte del año después de que en enero la medición que fue desestacionalizada había presentado
una caída, y recordemos que estamos comparando con el inicio del gobierno de Milei, cuando todos los indicadores cayeron abruptamente por la fuerte devaluación del inicio de su mandato. Salimos de la economía, vamos a la política y vamos a hablar de elecciones, porque este año, como decíamos en la introducción, va a tener un extenso calendario electoral, en principio porque tenemos elecciones nacionales sin pasos, es decir, vamos a conformar el nuevo Congreso Nacional, pero a su vez hay elecciones locales, elecciones provinciales en muchas provincias, entre ellas la ciudad de Buenos Aires, que está desdoblada, y también la provincia de Buenos Aires, que el anuncio más importante de esta semana fue justamente que Axel Kicillof decidió desdoblar la elección de legisladores provinciales. Vamos a escuchar un audio de Axel Kicillof en la Unión Obrera Metalúrgica, en la cual se refirió justamente a las elecciones y a su decisión. La unidad que está expresando el movimiento obrero es también el camino para enfrentar a Milei. Un gran frente que le ponga freno al gobierno de Milei, que contenga a todos los sectores. Esa unidad nos tiene que dar la fortaleza para mostrarle al pueblo que hay una alternativa a las políticas de miseria, de hambre y de entrega. Construir esa alternativa, hacer el trabajo duro de hablar con todos, de escuchar a todos, pero llegar a todos los sectores, entusiasmar, darle la posibilidad de depositar su confianza para que el futuro sea mejor. Eso también es una tarea de la hora. Y eso implica una enorme generosidad, eso implica una enorme entrega. Compañeros y compañeras, iniciamos una campaña electoral. El único problema grande que tenemos, el único adversario grande que tenemos es el gobierno de Milei y sus políticas. No hay otro adversario. Bien, el año electoral claramente ya empezó, como podíamos escuchar, y tanto este discurso como la decisión de desdoblar de Axel Kicillof tuvieron su trasfondo, ¿no? Que fue una interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires, en la cual Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba a favor de desdoblar la elección, y el sector del kirchnerismo y también del masismo estaban en contra de esa idea y decían que era mejor generar elecciones concurrentes. ¿Por qué se habilita toda esta discusión? Bueno, porque a nivel nacional, los legisladores nacionales los vamos a votar con sistema de boleta única, y a nivel provincial vamos a votar con la lista sábana, ¿no? Con las boletas partidarias, que son muchas y que son las que siempre vemos en el cuarto oscuro. Entonces, Kicillof decía, son elecciones que juntas es imposible o muy dificultoso realizar, y Cristina Kirchner quería realizarlas de manera concurrente, es decir, cada una con su sistema en la misma fecha. En el fondo, toda esta discusión, por supuesto que es política y tiene que ver con el liderazgo del peronismo de aquí en adelante, ¿no? Axel Kicillof, lo estábamos escuchando, levantó el perfil, ¿no? Y se está mostrando como una alternativa nacional de oposición a Javier Milei, y hay que ver cómo le cae esto al riñón de la cámpora. Por lo pronto, creo que sí tiene claro Kicillof que él no puede ser candidato presidencial como fue Alberto Fernández, no a raíz del dedo. Él tiene que construir su propia candidatura y tiene que sobreponer su liderazgo al padrinazgo de Cristina Kirchner para que no repitan, en el caso de ser gobierno o incluso en el caso de ser una oposición, la experiencia del Frente de Todos. De alguna manera vemos que en estas elecciones, tanto en las de Ciudad de Buenos Aires como en las de provincia, y también va a pasar con las nacionales, ya empieza a disputarse una gran paso de lo que vamos a ver como oferta electoral en el 2027 en las elecciones presidenciales. Ya que hablamos de elecciones, tenemos que decir también que este domingo de 8 a 18 hay pasos municipales y comunales en Santa Fe, y esto quizás no sería tan importante si no hubiese también elecciones generales de convencionales reformadores, porque quieren reformar la Constitución de Santa Fe, y parece ser el objeto más importante de esta reforma sería habilitar la reelección del gobernador. Dicho esto, vamos al pequeño corte que habitualmente nos tomamos en el podcast distópico. Yo aquí te recuerdo que estás en la producción noticiosa que semanalmente entregamos en Revista Distopía, resumiendo las noticias más relevantes de los últimos días. Y que no es lo único que compartimos en Distopía, sino que también tenemos un newsletter que salió el miércoles pasado,
Se llama 1984, el ojo que todo lo ve, es quincenal, es gratuito, pero llega únicamente a quienes estén suscriptos o suscriptas por mail. Y en esta edición hablamos de un libro, del libro La vegetariana de Han Kang, de la autora coreana que ganó el premio Nobel, pero lo aprovechamos para hablar un poco acerca del consumo de carne, los hábitos culturales, el capitalismo, la crueldad también. Así que si no te llegó y lo querés leer, podés pedírmelo, por supuesto, pero mi sugerencia es que te suscribas en revistadistopia.wixsite.com/distopía y lo empiezas a recibir cada 15 días de manera gratuita en tu mail. También publicamos entrevistas audiovisuales. Hace muy poquito hablamos sobre Osvaldo Bayer con uno de sus amigos, con Marcelo Balco, y siempre vamos encontrando maneras de relatar este tiempo distópico, como por ejemplo los reels que estamos publicando y que suelen reflejar la noticia distópica o algún aspecto de este podcast. Esos contenidos son creación de Eve, le mandamos un beso, lo que hace es genial. A lo que voy con todo esto es que si disfrutas del contenido de Revista Distopía, si escuchas este podcast, si te gusta el newsletter, si te entretienen los reels que compartimos, bueno, podés ayudarnos a seguir existiendo porque somos un medio que vive básicamente gracias a los aportes de sus suscriptores y suscriptoras, a quienes les agradecemos un montón. Podés sumarte como suscriptor mensualmente, podés aportar lo que te parezca todos los meses, o bien podés hacernos un aporte por única vez y nos va a venir muy pero muy bien. Si tu aporte no es económico, si no querés o no podés que sea de esa manera, también nos vienen muy bien las alabanzas al dios algoritmo. Le llamamos así a todo lo que es compartir, comentar, sugerir este contenido, compartirlo en tus historias. Publicamos el podcast en YouTube también, así que nos viene muy pero muy bien si querés darle like al video ahí, y todo eso nos ayuda a tener más visibilidad. Que ya sabes, si te parece importante este relato que hacemos de este tiempo tan distópico, y si lo disfrutás o lo compartís, podés aportarnos para que sigamos existiendo. Dicho esto, vamos a la noticia distópica de esta semana, y es una noticia distópica que yo vengo diciendo hace varias semanas y que me parece que ya es momento de darle otra impronta, porque es realmente de un futuro desolador lo que vamos a comentar. Esto surge a partir de que el INDEC difunde esta semana los datos del crecimiento de la producción minera. La producción minera creció este mes 1.8% interanual, 0.6% respecto a enero. La extracción de petróleo crudo aumentó 8.1% interanual, subió 22.5% el no convencional y bajó el convencional, pero el balance sigue siendo de crecimiento. Y junto a las farmacéuticas y también a la especulación financiera, son de los pocos sectores a los que les va muy pero muy bien esta economía de Javier Milei. La noticia distópica en este sentido es que a pesar de estos datos de crecimiento, Vaca Muerta, que es la gran meca de la industria extractiva en Argentina, ¿no? Al principio se llama Vaca Muerta. Yo esto ya lo he comentado porque me parece espantoso, ¿no?, que nuestro horizonte nacional tenga nombre de animal muerto. Pero además, siempre venimos diciendo que el Observatorio de Sismicidad Inducida, que es un grupo de expertos, geógrafos y demás, que observa, valga la redundancia, la ocurrencia de este tipo de fenómenos en la zona de Vaca Muerta y que saca varias conclusiones al respecto, viene reportando hace varias semanas actividad sísmica cerca de Vaca Muerta. Bueno, esta semana hubo 3 sismos en esa zona. El último, a 25 kilómetros al oeste de Añelo, fue esta madrugada a la 1:46 y tuvo una magnitud de 2.5 en la escala Richter y una profundidad de 7 kilómetros. El epicentro además estuvo localizado solamente a 1,7 kilómetros, a 1.7 kilómetros del mismo equipo de fracturas respecto al cual habían sucedido los otros 2 sismos de esta semana. En lo que va del 2025, en el territorio de la provincia de Neuquén, el Observatorio de Sismicidad Inducida calcula que hubo 18 sismos. 13 están asociados a la extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta y 5 ocurrieron naturalmente en el área cordillerana. Desde 2018, que calcula el Observatorio de Sismicidad, hasta hoy, llevamos contabilizados 522 sismos en una zona que no tenía antecedentes sísmicos en su historia reciente, ¿no? Entonces el fracking en Vaca Muerta, según concluye el observatorio, está reescribiendo el comportamiento de las fallas geológicas de la cuenca, y aquí tenemos conclusiones para sacar, ¿no?, acerca de cuál es ese horizonte que este lugar con nombre de mal muerto que Vaca Muerta le ofrece a Argentina como una meca a la que queremos llegar todo el tiempo. Bueno, ahí tenemos una de las razones por las cuales a este tiempo le decimos justamente distópico. Bien, salimos de la noticia distópica, vamos con la información, y tengo una noticia internacional porque en México pasó algo que sí es un poco más optimista, porque se prohibió por Constitución Nacional el maíz transgénico.
en ese país. Esto pasó hace poco, el 17 de marzo, yo lo supe la semana que pasó. En México quedó finalmente asentado en la Constitución la prohibición de siembra de maíz transgénico en todo el territorio, y esto, además de un logro político, o por sobre todas las cosas y por encima de un logro político, fue el resultado de décadas de lucha de los pueblos indígenas, de las comunidades, de las organizaciones campesinas, de la sociedad civil, que la verdad luchó mucho para que se pueda modificar este artículo 4, en el cual se reconoce que, siendo México centro de origen y de diversidad en el maíz, este es ahora un elemento de identidad nacional, un alimento básico del pueblo mexicano y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. El nuevo texto dice ahora que el maíz tiene que ser cultivado libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de reproducción o de recombinación, como las transgénicas. Y esto es un interesante paso contrasentido, ¿no? En un tiempo tan corporativo. Los cultivos transgénicos en México están controlados por 4 transnacionales cuyos nombres nos suenan muchísimo, ¿no? Que son Bayer, dueña de Monsanto, Syngenta, Corteva, que es la fusión de DuPont y de Dow, y BASF, es decir, 4 transnacionales que aquí también operan. Va a poder hacer algo el Estado mexicano a partir de su constitución con un proceso que parece tan sólido, ¿no? Que es este avance de las corporaciones en una nueva etapa del capitalismo todavía más cruda y todavía más despiadada. Bueno, es una gran duda, pero al menos vemos una intención de hacer algo. Ya que estamos en temas ambientales, después de más de 2 meses se logró controlar el incendio en el Valle de Magdalena y en el Lanín, en el Parque Nacional Lanín en Neuquén. El fuego había comenzado el 30 de enero y trabajaron ahí más de 1000 brigadistas y 17 medios aéreos, 25.000 hectáreas afectadas, y recordemos que los brigadistas y las brigadistas trabajan en estado de crisis en su situación laboral porque el gobierno de Milei los está precarizando y bueno, de hecho los está echando también. Hablábamos también la semana pasada de Victoria Núñez Fernández, una mujer detenida en los allanamientos a raíz de estos incendios, ¿no? En culpabilización de las comunidades mapuches. Ella las estaba apoyando y fue detenida en estos allanamientos, y decíamos que esta semana se iba a resolver acerca de su libertad durante el proceso. Bueno, se llevó a cabo esa audiencia y le han dado la libertad. No puede salir de Esquel, continúa procesada, es decir, va a tener un juicio y puede ser declarada culpable, pero va a transitar en libertad su proceso, que es lo que debería pasar siempre, porque no hay riesgo de fuga. Una más vinculada con el ambiente, a un mes del trágico temporal en Bahía Blanca, del cual hemos dado bastante cuenta en Revista Distopía, apareció el cuerpo de una de las hermanas Hecker, 2 nenas que estaban desaparecidas. Se sabía que las había ayudado un hombre en una camioneta de Andreani. Se apareció en un momento la camioneta, pero de las 2 niñas no había noticias, y finalmente apareció el cuerpo de una de ellas. Falta la más chiquita. Apareció varios kilómetros más allá de donde se tenían reportes por última vez de su aparición, y la verdad es demoledor. Todo lo que sabemos sobre su desaparición es demoledor. Vamos con los poderes del Estado. Tenemos noticias del Poder Judicial y también del Congreso. En términos del Poder Judicial, la noticia saliente esta semana es que renunció García Mansilla, ¿no? 40 días estuvo en el cargo este juez, Manuel García Mansilla, que estuvo designado por decreto por Javier Milei, y cuyo pliego no tuvo el respaldo del Senado de la Nación, ¿no? 51 votos negativos tuvo su pliego contra 20 positivos. Entonces su legitimidad como juez supremo sufrió un duro golpe. Ya venía siendo cuestionada, pero sin el respaldo del Senado y con gran parte de la sociedad civil en contra, se ve forzado a renunciar. Le manda una carta a Javier Milei. García Mansilla asegura que asumió el cargo porque había solamente 3 jueces. Dijo que era un grave problema institucional que requería una solución urgente, y él, bueno, se sacrificó por la patria, parece ser, aunque hacía un tiempo había dicho en el Senado que él no asumiría en comisión. Situación de la Corte entonces: tenemos 3 integrantes en la Corte Suprema: Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, y vamos a ver si el Gobierno Nacional envía nuevos pliegos o no envía nuevos pliegos, y en ese caso, en el caso de que sí decida hacerlo, con qué nivel de consenso, ¿no? Porque a García Mansilla y al hijo, los 2 rechazados por el Senado, no los consensó con nadie, simplemente los enviaron. Por el lado del Congreso hubo sesión en la Cámara de Diputados de la Nación y se resolvió crear una comisión investigadora sobre la criptoestafa, la estafa de Libra difundida por Javier Milei. Esta comisión empezará a funcionar el 23 de abril. 128 diputados votaron a favor y 93 en contra, entre ellos muchos del PRO.
Diputados también aprobó interpelar al jefe de gabinete, a Guillermo Franco, al ministro de Economía, Luis Caputo, al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Van a tener que ir al recinto a responder preguntas sobre el caso Libra el 22 de abril a las 14 horas. Judicialmente, la causa Libra se termina mudando a Comodoro Pi. La Cámara Federal de San Martín ordenó a la jueza de San Isidro, Arroyo Salgado, que envíe al juzgado de María Servini lo investigado hasta el momento. Y sobre Comodoro Pi, bueno, sabemos que no es el sector de la justicia precisamente más transparente, ¿no? Dos noticias que, bueno, no vamos a poder desarrollar porque llevarían muchísimo más tiempo que el de este podcast, pero no quería dejar de mencionarlas. En principio, dos que pasaron en escuelas, ¿no? La semana pasada, algunos alumnos planearon por WhatsApp una masacre en una escuela de Maastricht al estilo Estados Unidos, ¿no? Que hemos visto los tiroteos y demás situaciones que se dan en escuelas de Estados Unidos. Bueno, pasó algo parecido que no llegó a materializarse, pero sí se viralizó la conversación. Y por otro lado, un grupo de estudiantes en un colegio católico de Mar del Plata amenazó con matar a un compañero con un arma de fuego. Creo que son sintomáticos todavía estos episodios que no terminan de materializarse, pero sí marcan una advertencia, ¿no? De que alguna cosa podría estar cambiando entre nosotros. Por otro lado, una noticia que se viralizó por estos días con títulos que hacían alusión a un peaje trucho o algo por el estilo. Es una noticia de uno de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, a la altura de Quilmes, el acceso sudoeste. Ahí se viralizó el video de un ambulanciero al que le estaban pidiendo plata, una moneda, 200 pesos, lo que sea que tuvieran. Él no les daba esa plata, y cuando cubrían este hecho, una de las mujeres que estaba ahí pidiendo dinero explicó que lo que hacían era pedir plata para costear los gastos de funeral de un joven que había sido asesinado en un enfrentamiento en ese mismo acceso por un enfrentamiento narco. Obviamente los comentarios de los videos son totalmente crueles. La cobertura mediática es bien morbosa, hace hincapié en la parte de peaje trucho o en la gente que está pidiendo plata, pero creo que situaciones de este tipo hablan de la fragilidad social que estamos atravesando y de cómo hay algo que se está descomponiendo a pasos agigantados realmente, así que no quería dejar de mencionar este hecho. Finalmente, una noticia sobre desigualdad de género, porque ONU Mujeres presentó una radiografía de la desigualdad de los derechos en materia de género en nuestro país, en Argentina, y sistematizó algunas cosas que ya sabemos, pero siempre es bueno que se revitalice la información disponible al respecto. Dice ONU Mujeres que los principales problemas que atraviesan las mujeres en nuestro país son la violencia, la sobrecarga en las tareas de cuidado, la feminización de la pobreza y la baja participación en espacios de discusión, mencionando incluso a la falta de mujeres en la Corte Suprema, ¿no? Que hablamos de la Corte y sus 3 integrantes. Señala ONU Mujeres que las mujeres enfrentan múltiples barreras que ponen en riesgo su autonomía económica. Plantea que entre 2017 y 2024 el porcentaje de mujeres de 15 años hacia adelante sin ingresos propios oscilaba el 21 y el 26%, y que esos valores son superiores a los de los varones en las mismas edades. Considera ONU Mujeres que hay que tener en cuenta que en esos datos está incluida la asignación universal por hijo, que es una asignación de la seguridad social, ¿no? No tiene que ver con obtener empleo. Y por otro lado, una noticia que no es mala, tiene que ver con la caída de la tasa de fecundidad en la adolescencia, porque en 2019 la tasa de fecundidad entre 15 y 19 años estaba en 40.6 nacidos vivos por cada 1000 mujeres, y en 2022 se redujo a 25.2, es decir, una baja muy sustantiva de embarazos adolescentes, algo que es positivo, ¿no? ONU menciona, de todos modos, algo que me parece que es relevante que se mencione, que es que el gobierno argentino debería abandonar su posición negacionista sobre esta problemática. La expresión más dramática son nada menos que los femicidios. Bien, dicho esto, llegamos al final del podcast distópico. Antes de cerrar, volvió Black Mirror, volvió esta serie distópica que, bueno, está en Netflix, pero siempre está en plataformas amigas también, que yo creo que inauguró una nueva etapa en la era de las distopías, ¿no? Empezó ya, esta es la temporada 7, así que empezó hace varios años, y siempre indaga Black Mirror en los impactos de la tecnología, ¿no? En nuestras subjetividades, en nuestras sociedades y demás. Y si bien para mí en las últimas temporadas, sobre todo en las 6, perdió un poco la capacidad de impactar que tenía, porque la realidad podemos notar se está llevando un poco puestos todos estos relatos acerca de los avances tecnológicos y su impacto, me genera todavía mucha curiosidad la temporada 7, así que si por ahí a vos también podés verla, e incluso podemos buscar algún espacio de distopía para charlarla, para discutirla, para analizarla, así que si te interesa me podés decir y podemos pensarlo. Dicho esto, ahora sí llegamos al final. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara, ha sido un placer acompañarnos hasta este momento y será hasta el próximo viernes de Abducción Noticiosa. Muy buen fin de semana.